Buenas noches, y bienvenido de nuevo a este rincón donde los muertos son tan ruidosos como los vivos. Baja la luz, busca una manta, y deja que la noche te envuelva. Hoy no vamos a viajar en el tiempo para ver faraones dorados y pirámides majestuosas. Eso es para los turistas. Nosotros vamos a viajar a los rincones oscuros, a los callejones llenos de polvo, a la dura realidad que la historia a menudo se salta. Hoy vamos a entender por qué, si pudieras ir al antiguo Egipto, no durarías un solo día. Prepárate, porque las momias que vas a conocer esta noche no están llenas de joyas, sino de un montón de problemas muy humanos. Lo primero que te golpearía no sería el calor, ni la majestuosidad de los templos, sino el olor. El Nilo, el corazón de todo, era una cloaca. La gente bebía de él, se bañaba en él, vomitaba en él y arrojaba sus desperdicios en él. El olor a pescado podrido, a excrementos humanos y a la suciedad acumulada era el perfume de las ciudades. Los egipcios, con su proverbial higiene, se lavaban el cuerpo con jabón de natrón, una especie de carbonato de sodio que te dejaba la piel seca y resquebrajada. Y no te atrevas a usar el agua del Nilo para beber sin más, porque te ganarías una disentería que te dejaría más débil que una momia. Y créeme, las momias eran más fuertes de lo que piensas. Y la comida, a la comida. Tus sueños de un banquete de lujo con dátiles y ganso asado se estrellarían contra la realidad de la sopa de lentejas. Tu dieta consistiría en pan de cebada, tan duro que se te romperían los dientes, y cerveza. Sí, cerveza. Era la bebida nacional, consumida por todos desde los campesinos hasta los faraones. Era espesa, turbia, y tenía un sabor agrio que te haría extrañar la cerveza de tu nevera. La cocinaban con hierbas y especias, pero en realidad era un líquido con una graduación alcohólica baja, que te daba más calorías que sabor. Y ni pienses en el azúcar o los postres porque no existían. Tu única fuente de azúcar eran los dátiles, y los dátiles eran un lujo para los ricos. Los egipcios no eran las figuras pálidas y esbeltas que vemos en los papiros. Eran personas de carne y hueso, con la piel tostada por el sol y la cara llena de cicatrices. Y la moda, la moda. Si eres un hombre, te vestirás con un taparrabos de lino, una prenda ligera que apenas cubría lo básico. Si eres mujer, te vestirás con un vestido de lino ajustado y largo, que no dejaba nada a la imaginación. Y no te quejes, porque la ropa era cara y el lino, en su estado natural, era áspero e incómodo. Pero el verdadero problema era la belleza. Los egipcios eran obsesivos con el maquillaje. Usaban col, un polvo negro que ponían alrededor de los ojos para protegerlos del sol, y óxido de cobre para el color verde. Las mujeres se afeitaban la cabeza para ponerse pelucas, una costumbre que se volvió una obsesión para los ricos, que tenían cientos de pelucas para cada ocasión. Y no te atrevas a no usar peluca en público, porque sería como ir desnudo. Los hombres también usaban pelucas, y las llevaban atadas a la cabeza con una cinta de lino. Y no te rías, porque las pelucas eran una señal de estatus, y las pelucas de los ricos eran tan pesadas que te darían un dolor de cuello que no te podrías ni mover. Si te duele algo, ve a ver a un médico del antiguo Egipto, y prepárate para la sorpresa, porque la medicina era una mezcla de ciencia y magia. Los médicos, por lo general sacerdotes, usaban hierbas, plantas y brebajes que a menudo eran más peligrosos que la enfermedad. Si te dolía el estómago, te darían una mezcla de leche de burra y miel con un poco de veneno. Si te dolía la cabeza, te harían una incisión en el cráneo para liberar los demonios. Y ni se te ocurra tener una herida profunda, porque los médicos la limpiarían con la saliva de un cocodrilo y la cubrirían con una mezcla de excremento de animal y hierbas. Una poción que te daría una infección que te mataría en horas. Y la odontología, la odontología. Los egipcios sufrían de una enfermedad llamada caries que se les formaba por el pan que comían, lleno de arena de los molinos. Sus dientes se les rompían, se les caían, y la única solución era sacarlos con pinzas de metal, sin ningún tipo de anestesia. Las dentaduras, por supuesto, no existían. La única forma de conseguir un diente era ponerte el de un muerto. Y no lo estoy inventando. Si no eres un esclavo, eres un trabajador, y el trabajo era duro. Si eras un agricultor, trabajabas desde el amanecer hasta el anochecer, con la espalda encorvada, sembrando, cosechando y arando. Si eras un artesano, pasabas horas en tu taller, en la oscuridad, tallando, pintando y puliendo. Y si eras un escriba, te pasarías el día entero transcribiendo documentos en papiro, con una tinta hecha de hollín y un pincel de juncos. El papel, por supuesto, no existía. La burocracia era una fuerza tan poderosa como el faraón. Los escribas registraban todo, desde la cosecha de los campos hasta la cantidad de cebada que se usaba para la cerveza. Cada transacción, cada compra, cada venta, cada movimiento,
era registrado por un escriba, y si te equivocabas en algo te castigaban con un látigo, o peor aún te desterraban. La burocracia era tan opresiva que la gente prefería vivir en la pobreza que en la riqueza, porque la riqueza conllevaba una responsabilidad que no estaban dispuestos a asumir. La religión egipcia no era una opción, era una forma de vida. Había dioses para todo, para el sol, para la luna, para el Nilo, para la cerveza, para la cosecha. Y todos los días tenías que rezar a un dios distinto. Si no lo hacías, te castigaban con una plaga, una enfermedad, una desgracia. El faraón no era un hombre, era un dios en la tierra. Su palabra era ley, y su voluntad era la voluntad de los dioses. Si el faraón quería que construyeras una pirámide, la construías. Y no te atrevas a quejarte, porque te castigarían con un látigo. Y los demonios, a los demonios. Los egipcios creían en los demonios. Creían que eran criaturas que vivían en la oscuridad, en el desierto, y que te atacaban por la noche. Si te sentías mal, creían que era un demonio que te había poseído. Y la única forma de librarte de él era con un exorcismo. Y el exorcismo era una mezcla de magia, de brebajes y de oraciones, que a menudo eran más peligrosas que el propio demonio. La vida familiar era una jerarquía estricta. El hombre era el jefe de la casa, y la mujer era la jefa de la cocina. Los hombres trabajaban fuera de casa, las mujeres dentro. Las mujeres tenían derechos, podían tener propiedades, podían divorciarse, pero no tenían el mismo estatus que los hombres. Y los niños, a los niños. Los niños eran un regalo de los dioses, pero también eran una responsabilidad. Se los casaba a una edad temprana, y se esperaba que trabajaran desde una edad temprana. No había tiempo para los juegos. La vida era una lucha por la supervivencia, y los niños eran el futuro de la familia. Los egipcios no temían a la muerte, la adoraban. Creían que la vida era una preparación para la muerte, y la muerte era una nueva vida, una vida eterna. Y para alcanzarla, tenían que momificarse. La momificación era un proceso largo y costoso, que duraba 70 días, y no era una experiencia agradable. Los embalsamadores te sacaban los órganos, te llenaban el cuerpo con especias y hierbas, y te envolvían con lino. Y no te estoy mintiendo. El ritual de la momificación no era para los débiles de corazón. El cuerpo era eviscerado con ganchos, y los órganos se colocaban en 4 jarrones que se llamaban canopas. El corazón se dejaba en el cuerpo, porque creían que era la sede de la inteligencia y las emociones. Y la momia se metía en un sarcófago, con una máscara que se parecía a la cara del difunto. Y la máscara era una obra de arte que se hacía con oro, plata y gemas. Y el sarcófago se ponía en una tumba, con una comida y una bebida que se llamaban ofrendas, y una carta que se llamaba el libro de los muertos, un libro que te decía lo que tenías que hacer para llegar a la vida eterna. Si robabas, te cortaban una mano. Si mentías, te cortaban la lengua. Y si matabas, te mataban. Los castigos eran brutales, pero la criminalidad era una fuerza tan poderosa como el faraón. Los ladrones, los asesinos, los traidores, vivían en la oscuridad, en los callejones, en las cloacas, y no eran los criminales de las películas, sino gente de carne y hueso, con la cara llena de cicatrices y los ojos llenos de miedo. La criminalidad era tan opresiva que la gente prefería vivir en la pobreza que en la riqueza, porque la riqueza conllevaba una responsabilidad que no estaban dispuestos a asumir. La criminalidad era una fuerza tan poderosa como el faraón, y el faraón era un dios en la tierra. Su palabra era ley, y su voluntad era la voluntad de los dioses. Los egipcios no hablaban un idioma, hablaban un arte. Los jeroglíficos no eran una escritura, eran un laberinto de imágenes, de símbolos, de figuras, y solo los escribas podían entenderlos. Y los escribas eran una casta de élite, una clase de intelectuales que vivían en la riqueza y el lujo. El poder de las palabras era tan poderoso como el poder del faraón. Los jeroglíficos se usaban para todo, desde las leyes y los contratos hasta los poemas y las oraciones. Y las palabras tenían un poder mágico, un poder que te podía matar o te podía dar la vida eterna. El sol en Egipto era tan caliente que te derretía el cerebro. La temperatura en el desierto alcanzaba los 50 grados centígrados, y el sol te quemaba la piel y te secaba el cuerpo. Y el viento del desierto te llenaba los pulmones de arena y te dejaba los ojos llenos de lágrimas. La vida en el desierto era una lucha por la supervivencia, y la gente vivía en la pobreza que en la riqueza. Los egipcios no trabajaban todo el tiempo, también se divertían. Las fiestas eran una parte importante de la vida social. Se bebía cerveza, se comía pan, se bailaba, se cantaba, y los invitados se pintaban la cara y se ponían pelucas de lino y de pelo humano. Las fiestas eran un pretexto para el lujo,
una excusa para la riqueza, una celebración de la vida. Se comía ganso, se bebía vino, se fumaba tabaco, y los invitados se reían, se contaban historias, se hacían bromas. Los egipcios no se divertían todo el tiempo, también temían a la noche. La noche era el reino de los demonios, de las criaturas de la oscuridad, de los seres de la muerte, y los egipcios se encerraban en sus casas, se cubrían con mantas, se protegían con amuletos. La noche era el reino de los demonios, y los demonios eran una fuerza tan poderosa como el faraón. Los demonios te atacaban por la noche, te poseían, te mataban, y la única forma de librarte de ellos era con un exorcismo. Los egipcios no eran las figuras pálidas y esbeltas que vemos en los papiros, eran personas de carne y hueso, con la piel tostada por el sol y la cara llena de cicatrices. ¿Y la ciencia? La ciencia. Los egipcios eran unos genios, tenían un calendario de 365 días, conocían las matemáticas, la astronomía, la ingeniería, pero la ciencia era una mezcla de magia y de misterio. Y los científicos eran sacerdotes que vivían en los templos, que estudiaban los astros, que predecían el futuro. El misterio era una fuerza tan poderosa como el faraón. El misterio era el poder de los dioses, el poder de los demonios, el poder de la muerte. Y los egipcios se maravillaban con el misterio, se asombraban con el misterio. El Nilo no era un río, era un dios, era el dios de la vida, el dios de la muerte, el dios de la prosperidad, y los egipcios lo adoraban. El Nilo les daba la vida, el Nilo les daba la muerte, el Nilo les daba la comida, el Nilo les daba la bebida. El Nilo era el corazón de todo, y el corazón de todo era el Nilo. El Nilo era una fuerza tan poderosa como el faraón, y el faraón era un dios en la tierra. Su palabra era ley, y su voluntad era la voluntad de los dioses. El Nilo era una historia de vida y muerte, una historia de prosperidad y miseria, una historia de magia y misterio. El Nilo era el legado de los egipcios, un legado que aún vive en la memoria de los muertos. Los egipcios no eran las figuras pálidas y esbeltas que vemos en los papiros. Eran personas de carne y hueso, con la piel tostada por el sol y la cara llena de cicatrices. Y la sabiduría, la sabiduría. Los egipcios eran unos genios. Tenían un conocimiento que aún nos asombra. Conocían las matemáticas, la astronomía, la ingeniería, la medicina, pero la sabiduría era una mezcla de magia y de misterio. Y los sabios eran sacerdotes que vivían en los templos, que estudiaban los astros, que predecían el futuro. La sabiduría era una fuerza tan poderosa como el faraón. La sabiduría era el poder de los dioses, el poder de los demonios, el poder de la muerte. Y los egipcios se maravillaban con la sabiduría, se asombraban con la sabiduría. El sol se pone sobre las dunas de arena. El Nilo brilla bajo la luz de la luna. La noche se vuelve más oscura. La vida se vuelve más lenta. El tiempo se detiene. El sueño se vuelve más profundo. El sueño de los egipcios es un sueño eterno, un sueño de dioses y demonios, de magia y misterio, de vida y muerte, un sueño que aún nos fascina, nos asusta, nos asombra. Y el historiador sin sueño se despide, con una sonrisa en el rostro y una lágrima en los ojos. Buenas noches, que descanses, que volvamos a la arena, a las sombras de los templos, y miremos con más cuidado. Los detalles son los que hacen que una historia cobre vida. Hablemos del Nilo, ese gran dador de vida. Sí, era la fuente de todo, pero también el gran vertedero. El Nilo era una sopa de vida y muerte, de fertilidad y enfermedad. Los egipcios lo llamaban Hapi, un dios de la fertilidad. Nosotros, con nuestros estómagos modernos, lo llamaríamos una bomba de tiempo. El agua, turbia y llena de limo, era un caldo de cultivo para parásitos y bacterias. Si te atrevías a beberla sin hervir, te garantizabas una visita a la tumba antes de que el sol se pusiera. Y ni hablar de los cocodrilos e hipopótamos, que consideraban el Nilo su territorio de caza. Y el pan, el pan era la base de la dieta, pero era el enemigo silencioso de los dientes. Los molinos de piedra que usaban para moler el grano no eran perfectos. Trozos de arena y pequeñas piedras se mezclaban con la harina, haciendo que cada bocado fuera un acto de destrucción dental. Si vivías lo suficiente, tus dientes se desgastarían, se romperían, se caerían. Los arqueólogos han encontrado momias con los dientes tan desgastados que parecían pulidos por el tiempo. Y no había dentistas con sus herramientas estériles. Si te dolía un diente, la única solución era sacarlo. Los egipcios no eran sucios, eran obsesivos con la higiene, se lavaban varias veces al día, pero con natrón que dejaba la piel seca y deshidratada. Y el lino, ese tejido tan elegante que vemos en los papiros,
No era tan cómodo como parece. El lino, en su estado natural, es áspero y rígido. Para hacerlo suave, tenías que lavarlo, golpearlo y frotarlo. Un proceso que te dejaba las manos llenas de ampollas. Y el maquillaje era una ciencia. El col que usaban para los ojos no solo era cosmético, también era un repelente de insectos y un bactericida que protegía los ojos de las infecciones. Y el óxido de cobre para el color verde era un remedio contra las enfermedades de los ojos. Pero la moda tenía su lado oscuro. Los egipcios se afeitaban la cabeza, una costumbre que se volvió una obsesión para los ricos, que tenían cientos de pelucas. Las pelucas eran caras y el pelo era de verdad, de personas muertas. La medicina egipcia era una mezcla de ciencia y magia. Los médicos, por lo general sacerdotes, usaban hierbas, plantas y brebajes que a menudo eran más peligrosos que la enfermedad. Si tenías una herida profunda, la curaban con una mezcla de excremento de animal y hierbas. Una poción que te garantizaba una infección que te mataría en horas. Y si te dolía la cabeza, te hacían una incisión en el cráneo para liberar los demonios. La trepanación era una cirugía común, pero la tasa de mortalidad era altísima. Y la odontología era un campo de terror. Los egipcios sufrían de una enfermedad llamada caries, que se les formaba por el pan que comían. Sus dientes se les rompían, se les caían, y la única solución era sacarlos sin ningún tipo de anestesia. Y los dentistas eran los más temidos. No eran personas, eran sacerdotes que usaban pinzas de metal y un montón de magia. Y no lo estoy inventando. La vida laboral era una jerarquía estricta. El hombre era el jefe de la casa y la mujer era la jefa de la cocina. Los hombres trabajaban fuera de casa, las mujeres dentro. Y los niños eran un regalo de los dioses, pero también una responsabilidad. Se los casaba a una edad temprana y se esperaba que trabajaran desde una edad temprana. No había tiempo para los juegos. La vida era una lucha por la supervivencia y los niños eran el futuro de la familia. La burocracia era una fuerza tan poderosa como el faraón. Los escribas registraban todo, desde la cosecha de los campos hasta la cantidad de cebada que se usaba para la cerveza. Cada transacción, cada compra, cada venta, cada movimiento, era registrado por un escriba. Y si te equivocabas en algo, te castigaban con un látigo, o peor aún, te desterraban. La burocracia era tan opresiva que la gente prefería vivir en la pobreza que en la riqueza, porque la riqueza conllevaba una responsabilidad que no estaban dispuestos a asumir. La religión egipcia no era una opción, era una forma de vida. Había dioses para todo, para el sol, para la luna, para el Nilo, para la cerveza, para la cosecha, y todos los días tenías que rezar a un dios distinto. Si no lo hacías, te castigaban con una plaga, una enfermedad, una desgracia. El faraón no era un hombre, era un dios en la tierra. Su palabra era ley, y su voluntad era la voluntad de los dioses. Si el faraón quería que construyeras una pirámide, la construías, y no te atrevas a quejarte, porque te castigarían con un látigo. ¿Y los demonios? Los demonios. Los egipcios creían en los demonios. Creían que eran criaturas que vivían en la oscuridad, en el desierto, y que te atacaban por la noche. Si te sentías mal, creían que era un demonio que te había poseído. Y la única forma de librarte de él era con un exorcismo. Y el exorcismo era una mezcla de magia, de brebajes y de oraciones que a menudo eran más peligrosas que el propio demonio. Los egipcios no temían a la muerte, la adoraban. Creían que la vida era una preparación para la muerte, y la muerte era una nueva vida, una vida eterna, y para alcanzarla tenían que momificarse. La momificación era un proceso largo y costoso que duraba 70 días, y no era una experiencia agradable. Los embalsamadores te sacaban los órganos, te llenaban el cuerpo con especias y hierbas, y te envolvían con lino. Y no te estoy mintiendo. El ritual de la momificación no era para los débiles de corazón. El cuerpo era eviscerado con ganchos, y los órganos se colocaban en 4 jarrones que se llamaban canopas. El corazón se dejaba en el cuerpo, porque creían que era la sede de la inteligencia y las emociones. Y la momia se metía en un sarcófago, con una máscara que se parecía a la cara del difunto. Y la máscara era una obra de arte que se hacía con oro, plata y gemas. Y el sarcófago se ponía en una tumba, con una comida y una bebida que se llamaban ofrendas, y una carta que se llamaba el libro de los muertos, un libro que te decía lo que tenías que hacer para llegar a la vida eterna. Si robabas, te cortaban una mano. Si mentías, te cortaban la lengua. Y si matabas, te mataban. Los castigos eran brutales, pero la criminalidad era una fuerza tan poderosa como el faraón.
Los ladrones, los asesinos, los traidores, vivían en la oscuridad, en los callejones, en las cloacas. Y no eran los criminales de las películas, sino gente de carne y hueso, con la cara llena de cicatrices y los ojos llenos de miedo. La criminalidad era tan opresiva que la gente prefería vivir en la pobreza que en la riqueza, porque la riqueza conllevaba una responsabilidad que no estaban dispuestos a asumir. La criminalidad era una fuerza tan poderosa como el faraón, y el faraón era un dios en la tierra. Su palabra era ley, y su voluntad era la voluntad de los dioses. Hablemos de la fama. Si crees que vivir en el antiguo Egipto te daría la fama, piénsalo de nuevo. La fama era para los ricos y los poderosos. La fama era para los faraones y los sacerdotes. La fama era para los guerreros y los artistas. Y la fama era un lujo que no te podías permitir. La realidad era que la mayoría de la gente vivía y moría en el anonimato. La mayoría de la gente no tenía un nombre, no tenía una tumba, no tenía un legado. La mayoría de la gente era una estadística, un número, una nota al pie de la historia. Hablemos del valor. Si crees que el oro y la plata eran los únicos valores, piénsalo de nuevo. El valor en el antiguo Egipto era la cebada. La cebada era el dinero. La cebada era la moneda de cambio. La cebada era la riqueza. El valor era la cebada, pero la realidad era el polvo. El polvo que se mezclaba con el pan. El polvo que se te metía en los ojos. El polvo que te cubría el cuerpo. El polvo era la realidad y el polvo era la verdad. La justicia no era ciega, era brutal. Si te acusaban de un crimen, te torturaban hasta que confesaras. Y si no confesabas, te torturaban hasta que te morías. La justicia era una fuerza tan poderosa como el faraón. La justicia era el poder de los dioses, el poder de los demonios, el poder de la muerte. La justicia era el desierto, y el desierto era la muerte. El desierto era un abismo de calor, de arena, de soledad, y la muerte era el final del viaje, el final de la vida, el final de la historia. La magia no era un truco, era una fuerza. La magia era una ciencia, una arte, una religión, y los magos eran sacerdotes que vivían en los templos, que estudiaban los astros, que predecían el futuro. La magia era una fuerza tan poderosa como el faraón. La magia era el poder de los dioses, el poder de los demonios, el poder de la muerte. Y los egipcios se maravillaban con la magia, se asombraban con la magia. La sabiduría no era un libro, era un legado. La sabiduría era un tesoro de conocimiento, de sabiduría, de historia. Y los sabios eran sacerdotes, que vivían en los templos, que estudiaban los astros, que predecían el futuro. La sabiduría era una fuerza tan poderosa como el faraón. La sabiduría era el poder de los dioses, el poder de los demonios, el poder de la muerte. Y los egipcios se maravillaban con la sabiduría, se asombraban con la sabiduría. Las momias no eran cadáveres, eran un legado de vida y de muerte, de prosperidad y de miseria, de magia y de misterio, un legado de sabiduría y de historia. Las momias eran un tesoro de conocimiento, de sabiduría, de historia. Y las momias eran un misterio de la vida, un misterio de la muerte. El sol se pone sobre las dunas de arena. El Nilo brilla bajo la luz de la luna. La noche se vuelve más oscura. La vida se vuelve más lenta. El tiempo se detiene. El sueño se vuelve más profundo. El sueño de los egipcios es un sueño eterno. Un sueño de dioses y demonios, de magia y misterio, de vida y muerte. Un sueño que aún nos fascina, nos asusta, nos asombra. Y el historiador sin sueño se despide, con una sonrisa en el rostro y una lágrima en los ojos. Buenas noches, que descanses.